Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Primero que todo, pues, ese impacto de los consultorios jurídicos en la problemática familiar, teniendo en cuenta que la familia, concebida como una de las instituciones sociales más importantes a nivel universal, como célula básica de la sociedad, como principal agente de socialización del individuo, el cual marca en su formación en cuanto a que siembra en cada uno de nosotros un sello imborrable en la formación como integrantes activos de la sociedad. Una sociedad que, como veíamos esta mañana, tiene cambios acelerados, una alta tecnología que no existía en los tiempos pasados, cambios en los cuales los niños, las niñas, los adolescentes tienen que acomodarse muchas veces a estos cambios sin tener el tiempo necesario para hacerlo. Es de anotar que las bases socioeconómicas, los modelos de vida, la globalización, como lo veíamos esta mañana, el mundo sin fronteras en la comunicación, la diversificación de modelos familiares, hacen que dicha institución esté sometida a profundas transformaciones, tanto en su estructura como en su dinámica familiar. Su evolución como tal admite cada vez más formas, definiciones y matices. No hay duda que todas estas situaciones afectan a la familia y por tanto las relaciones que se dan en su interior. Pero también hay que considerar que las familias han entrado en un conflicto generado precisamente por esos cambios sociales y por el otro la resistencia inclusive a cambiar, a adaptarse a esa nueva sociedad, a las nuevas exigencias que esta misma sociedad le exige. En los últimos debates podemos observar que en materia de familia se refieren primero que todo a la crisis de la familia actual. Se comenta y se discute mucho sobre la pérdida de sus funciones, como también una tendencia a su desintegración. Pero no obstante dicha tendencia, se puede afirmar que independientemente a su transformación en cuanto a su estructura y su forma, de todas maneras sigue cumpliendo con la función fundamental de socialización de los individuos como agente fundamental y un vector primordial para la integración social. Prueba de su fortaleza ha sido la capacidad para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Esa visión de la familia hoy es necesaria para poder establecer el papel que deben cumplir los consultorios jurídicos y los centros de conciliación de las universidades en nuestro país. Más que todo, para abordar una adecuada negociación y comprender la naturaleza de los conflictos familiares en sus distintas formas. Es de anotar que en estos procesos de modernización y transformación de la familia surgen nuevos conflictos con especificidades, características en cada uno de los distintos modelos familiares que podemos darnos cuenta existen hoy en toda la sociedad. Tipos de conflictos como multiculturales, en donde se pueden presentar inclusive diferentes intereses en la familia nuclear y extensa, enfrentamientos en los estilos de educar. Inclusive hace poco conocí en un juzgado de familia un conflicto que se presentó por una familia conformada de diferentes culturas. El conflicto consistía en que cada uno de los padres querían educar a su hijo de acuerdo con su cultura e imponer también su doctrina religiosa. Un padre aceptaba y el otro no quería por ningún punto de vista. Y se presentó dicho conflicto que no fue posible solucionarlo ni en un centro de conciliación. También podemos hablar de los conflictos intergeneracionales, distintas percepciones de los roles, de los valores familiares, la dificultad para
negociar, definir los roles en la pareja, lo que termina inclusive en una competencia permanente de quien tiene la razón, en desautorizar inclusive en muchas situaciones familiares el uno al otro, dando inclusive un mal ejemplo hacia la formación del individuo. Conflictos derivados de las familias monoparentales, conflictos emocionales, dificultad para desempeñar roles, conflictos de las uniones de personas del mismo sexo, conflictos de sociedad dominante, privatización de la vida familiar. No hay duda que todas estas situaciones afectan las relaciones familiares y es allí donde los consultorios jurídicos y centros de conciliación deben estar abiertos a actuar frente a la problemática actual de la familia. Podemos específicamente establecer cuál es el papel específico de los consultorios jurídicos frente a esta problemática familiar. Primero que todo, yo creo que todos los consultorios jurídicos estamos llamados a acoger las diferentes problemáticas familiares y sobre todo a desarrollar estrategias de solución, estrategias que conlleven precisamente a mirar y analizar qué soluciones podemos ofrecer frente a las nuevas situaciones y conflictos familiares que se presentan en la actual sociedad. Asesorar también y capacitar a los estudiantes para que en forma asertiva orienten a los usuarios frente a los diferentes tipos de conflictos familiares que se pueden presentar. También apoyar a la resolución de conflictos familiares, colaborando con la descongestión de los despachos judiciales. Yo considero que uno de los aspectos en los cuales los consultorios jurídicos nos debemos abrir es precisamente cómo facilitar las prácticas jurídicas y el desarrollo de experiencias en las actividades judiciales, dando la posibilidad a los estudiantes de adquirir el conocimiento y la experiencia necesarios para contribuir en la unidad y estabilidad de la familia de nuestra sociedad colombiana que harto lo reclama. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, dándoles de verdad un agradecimiento a todos los asistentes. Es muy importante para la red que nos sentemos a charlar y a contar desde la perspectiva de cada uno las experiencias que tenemos como centros de conciliación y consultorio jurídico. Yo lo miraría desde dos aspectos y por eso traje un tema puntual. Creo que no es solamente el Centro de Conciliación y Consultorio a quien yo represento, que es la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sino todos los centros de conciliación, sobre todo institucionales, porque ha sido una fortaleza frente al apoyo que le estamos brindando. Adicionalmente, a cualquiera de los usuarios quise puntualmente y teniendo en cuenta que la problemática es familiar, a las comisarías de familia. Las comisarías de familia poco creían en los centros de conciliación, pero trabajando con ellos, pero yendo a golpear la puerta, a decirles aquí traemos nuestros estudiantes conciliadores, capacitados, teniendo las habilidades y las destrezas para manejar la audiencia de conciliación que queremos aportar. Tanto es así que la insistencia de los centros de conciliación abrieron esa puerta y la subdirección para la familia, ¿cierto?, de la Secretaría Distrital nos llama a los directores de centros de conciliación y consultorio jurídico y nos dice: apóyenos, ayúdenos, venga y muéstrenos. Entonces, en una de las conferencias anteriores decían que la profesión de abogado puede terminarse, para mí debe fortalecerse. Nuestros estudiantes tienen una doble connotación, además de conocer el derecho, además de manejar el procedimiento, desarrollan habilidades y capacidad para trabajar la audiencia de conciliación, intervenir en ella. Por eso la interdisciplinariedad, si bien es trascendental y de importancia con el trabajador social, el psicólogo, todos aquellos profesionales que requeramos, el abogado también se está formando para tener esa capacidad y esa habilidad y esas herramientas técnico-jurídicas
para poder desarrollar con eficacia y eficiencia la audiencia de conciliación. Eso por un lado. Ahora, los consultorios jurídicos, adicional a resolver un conflicto como centro de conciliación, también le servimos a ese mismo usuario cuando la audiencia no es, el acta, que es el resultado de la audiencia, no es cumplida, pues les ofrecemos el desarrollo del proceso. Entonces, para mí, sí veo un impacto muy fuerte, grandísimo y de mucha importancia frente a nuestros estudiantes, cómo ellos aportan a la solución del conflicto con un mecanismo alternativo como es la conciliación, y dos, representando judicialmente aquellos casos no cumplidos, ¿cierto? Frente a eso que con la subdirectora de integración mirábamos, y entonces me hablaba de la interdisciplinariedad de la audiencia, cómo se trabaja en la capacidad que tiene el abogado y el trabajador social en comunicarse ellos antes para manejar la audiencia. ¿Cómo pueden ofrecerle a las partes, si bien es cierto el conciliador es ese tercero habilitado y capacitado para desarrollar la audiencia, también el conocimiento de nuestro usuario? Nosotros de verdad impactamos a una población que lo requiere, con una figura, pienso yo, que es muy amable en la conciliación, pero también afianzados y guardando el soporte del consultorio jurídico, que es el que interviene después de que no se logra el acuerdo. Entonces creo que este impacto ha sido importantísimo, es trascendental. Hablaba el doctor Alarcón, la tesis totalmente, doctor, estoy de acuerdo con su tesis, donde debemos fortalecernos y exigir más. Hay una crítica personal, por supuesto, donde los conciliadores trabajan hombro a hombro en desarrollar su conflicto y no tienen, por ejemplo, como el defensor del menor o el comisario de familia, algunas, digamos, atribuciones, así sean, ¿cómo se dice? Así sean no definitivas, sino provisionales. Entonces tenemos que pensar en ir más allá. Es cómo fortalecemos ese trabajo y cómo de verdad mostramos que nosotros estamos aportando grandemente a nuestra sociedad colombiana. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar planteando como una pregunta el tema de nuestro panel, de cómo han impactado los consultorios jurídicos el tema de la familia. Yo creo que a nivel de todos los consultorios se ha impactado, eso sí es indudable, positivamente. ¿Sí? Yo creo que todos hemos trabajado en ese mismo sentido. Antes de entrar a contar cómo lo hacemos desde la Universidad del Bosque, quiero plantear la inquietud de las competencias en materia de familia. Sí, actualmente solo conocemos de temas relacionados con alimentos, y separar los alimentos de muchos temas como custodia, como visitas, a veces le deja a uno como ese sinsabor cuando llegan a consultarnos, ¿no? Porque solamente podemos trabajar si deben la cuota alimentaria, si hay que fijar alimentos, si hay que disminuir, etcétera, etcétera, los declarativos, pero no podemos ir un poco más allá y hacer un abordaje total al tema de familia. La Universidad del Bosque, en su reglamento, tiene un marcado perfil, y el perfil nuestro es abordar los asuntos desde el tema biopsicosocial y cultural. Entonces, en ese sentido, y más teniendo en cuenta el área de familia, nos damos cuenta que el derecho de familia trasciende cualquier área del derecho, ¿no? No solamente se limita a las normas, a las leyes, sino va mucho más allá, porque abarca también el tema personal, el tema emocional, que a veces descuidamos un poco y nos volvemos muy autómatas en este tema de familia, y nosotros queremos recalcar mucho en este punto, porque nosotros hemos pretendido y estamos trabajando en el sentido de hacer un abordaje integral. Integral no solamente desde las instalaciones o las dependencias nuestras. Trabajamos, yo creo que la mayoría de los consultores también lo hacen muy de la mano con las facultades de psicología, con los estudiantes de últimos semestres de psicología, haciendo un abordaje íntegro, porque a veces en la parte legal nos quedamos como huérfanos cuando no estamos apoyados por psicología, y también en el mismo sentido
jurídico para ellos. La universidad y la Facultad de Derecho, sin escatimar ningún tipo de esfuerzo, nos hemos dirigido a poblaciones en Cundinamarca, poblaciones que se han escogido porque son bastante distantes y no tienen la cercanía a facultades de Derecho, no tienen la cercanía, ni siquiera conocen que es un consultorio jurídico, en su vida han escuchado que es un consultorio jurídico. Entonces nosotros estamos pretendiendo llegar allí y hacemos en primer lugar un barrido de las necesidades que tiene la población. Una vez detectadas ese tipo de las necesidades y no pretendiendo tener un rol pasivo sino absolutamente activo, nos desplazamos hacia esas comunidades con nuestros estudiantes, capacitando a las diversas comunidades que allí se presentan. Aquí impactamos muchos puntos. Aquí ayudamos a las comunidades capacitándolas en derecho, empoderándolas en sus derechos y en los mecanismos para hacerlos efectivos. Permitimos realmente un efectivo acceso a la administración de justicia. También es importante la sensibilización que se hace a los estudiantes frente a estos temas que son tan importantes y que son tan de base en nuestra sociedad. Fomentamos también el respeto y la dignidad por nuestras instituciones que están a veces tan desacreditadas y la gente ha perdido como esa credibilidad frente a ellas. Hemos trabajado con diversos grupos poblacionales, especialmente con mujeres, a las cuales les llevamos capacitaciones en ese sentido. Este fin de semana acudimos a una población aquí en Cundinamarca con la Facultad de Psicología. Entonces, con psicología estamos brindando las capacitaciones y abordamos los temas, porque a veces lo hacíamos solamente desde el punto de vista legal y nos quedamos bastante cortos porque se requiere también ese esfuerzo. Por ejemplo, el concepto de violencia en provincia o en poblaciones muy pequeñas todavía está manejada muy a la antigua y se ve y se palpa fácilmente que los niños todavía son bastante violentados físicamente y no entienden ellos otra situación sino esa para evitar que entren a pandillas o evitar que entren a situaciones de droga. Entonces, todavía el tema de la letra con sangre entra, todavía lo tenemos nosotros en nuestra población. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo que estamos haciendo con psicología. Estas charlas las terminamos también con rutas específicas para esa comunidad. Les llamamos las rutas claras a donde deben acudir de acuerdo a la población en que se encuentren ubicados. Hay mucho por hacer, pero nosotros estamos en ese plan también de fortalecer más nuestro programa, y la idea de la universidad es continuar con esta interdisciplinariedad, abarcando también visitas con la Facultad de Medicina y con la Facultad de Odontología para el cumplimiento de nuestro perfil, poder abordar de manera integral a la comunidad que tanto lo necesita. Entonces, de esa manera creo que por nuestra parte estamos impactando positivamente en los temas que tienen que ver con familia. Muchas gracias. Bueno, otra problemática familiar que actualmente los estudiantes del consultorio jurídico se vienen enfrentando y que generan un impacto en las dinámicas familiares es en torno a las familias migrantes y al derecho a vivir en familia. Observamos cómo el papel de las mujeres y de los hombres migrantes irregulares es cada vez más relevante en los consultorios jurídicos, ya que una vez que ellos emprenden el trayecto y llegan a un nuevo lugar, a un país desconocido, se esfuerzan por lograr reunir nuevamente a su familia, o bien emprenden su trayecto acompañados de todo su grupo familiar, especialmente en compañía de sus menores hijos, sin tener los documentos, sin tener una migración ordenada, sin tener los permisos, todo con el fin de evitar romper ese vínculo familiar. Dentro de esa lucha constante por el instinto de supervivencia, vemos cómo estas familias se enfrentan a las más duras experiencias que han tenido que enfrentar desde el momento que pasan por ese trayecto que no es autorizado e ingresan informalmente a nuestros países.
sin tener conocimiento del tema migrante al cual se van a enfrentar. Porque recordemos que las normas de migración no son solamente para los migrantes, sino también para las personas que tenemos un contacto o un vínculo con los migrantes irregulares, ya sea en un área laboral, familiar, civil, entre otros. Son múltiples los temas de la problemática familiar de migrantes irregulares en nuestro país. Temas especiales como los menores apátridas, registros civiles de menores irregulares, documentos irregulares, custodia, cuidado de menores, entre otros. El modelo que se propone dentro del consultorio jurídico, entre otros objetivos, frente a esta problemática familiar, es abrir espacios de aprendizaje y reflexión con el fin de escuchar la voz de expertos y de la academia, con el propósito que los estudiantes y los migrantes conozcan cuál es el vínculo entre la familia, la migración y el derecho a vivir en familia. Todo lo anterior es con el fin de evitar que nuestros migrantes irregulares se expongan a condiciones que pueden llegar a afectar sus derechos fundamentales. El reto es eliminar todas estas barreras de comunicación que representan las dificultades, frustraciones, causas, motivos, problemas del que vienen huyendo esas familias. Por lo que seguimos aportando desde nuestros consultorios jurídicos al debate sobre cómo reconocer derechos a las familias migrantes irregulares y cómo desde el trabajo de los consultorios jurídicos contribuirá a un modelo de gestión social digno, que es fundamental frente a un fenómeno actual al que estamos enfrentándonos. Por su parte, Migración Colombia también identificó como prioritario la realización de rutas de atención a través de grupos interinstitucionales creados por el Gobierno Nacional para realizar acciones que aborden la temática migratoria. Pero vemos el balance que nos muestra que los migrantes irregulares no se acogen a estos protocolos de atención porque para ellos es sinónimo de deportación. Por eso, los migrantes acuden al consultorio jurídico con el fin de buscar un servicio digno, ya que son personas que tienen todas las características como usuarios del consultorio. Esto hace que nos enfrentamos a nuevos retos y desafíos de una problemática familiar como en la informalidad migratoria. En este sentido, y para finalizar nuestro panel y recogiendo las experiencias de las panelistas expertas en temas de familia, entendemos nuestro compromiso como académicos de seguir en la lucha de divulgar, proponer, promocionar las prácticas jurídicas con un fin fundamental, como es la investigación y la gestión social. Invitamos a todos los operadores del derecho a seguir articulándose con los consultorios jurídicos y centros de conciliación como una red de apoyo, todo con el fin de continuar vinculando a nuestros estudiantes a esta gestión social y comunitaria que respondan a las necesidades actuales de la problemática familiar que enfrenta nuestra sociedad. Muchas gracias. Tenemos poco tiempo, pero queremos escuchar si tienen preguntas. Todo muy claro.